¿Cómo están? Buenas tardes. Que se escuchen esos ánimos, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Tamés. Y cuando vine aquí, sabía que iba a poner un poco nervioso. Y dicen que para liberar los nervios ante un escenario, hay que imaginarte a todas las personas desnudas. Entonces, no es cierto. Voy a poner estos lentes para poderlos ver bien. Les quiero traer una afirmación. La inteligencia artificial es una oportunidad única, pero también es un desafío sin precedentes. Hay un libro de Isaac Asimov que inspiró una película que salió en 2004 que se llama Yo Robot. Tal vez la recuerden, les voy a dejar una escena aquí. Dogs have parents, but not you. You are just a machine. Imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Entonces, si recuerdan, la película, como sé que muchos no la recordaban, por eso puse la escena, dice, ¿puede un robot tomar un lienzo en blanco y crear una obra de arte? En 2004 era impensable. La verdad es que ahora una inteligencia artificial puede crear obras de arte, obviamente con ayuda de nosotros. Hay, por ejemplo, un filtro para hacer La noche estrellada de Van Gogh. ¿Puede un robot crear una sinfonía? Esta se me hizo todavía más interesante. Esto no es de hoy, esto fue hace 4 años, la 10ª sinfonía de Van Gogh, que fue una sinfonía inconclusa. Unos alumnos de una universidad en Alemania entrenaron al algoritmo que aprendiera a tocar como tocaba Van Gogh y lograron concluir esta sinfonía. Muchos expertos en música clásica dijeron que esto era un sacrilegio, pero la verdad es que suena bastante bien. Suena realmente como si lo hubiera escrito Beethoven. Esta canción tiene una historia. Esta canción la compuso una inteligencia artificial el año pasado y habla de Luciana. ¿Quién es Luciana? Pues nadie la conoce, ni siquiera yo la conocía. Es mi hija que acaba de nacer hace 3 meses, aquí les pongo una foto, y ella va a empezar a vivir en esta nueva generación que ya existe la inteligencia artificial, ¿no? Y esta canción, bueno, no la compuse yo 100%, sino que la compuse con una herramienta de inteligencia artificial que ustedes también pueden utilizar. La letra, la música, la persona que canta no existen. Totalmente fue creada con inteligencia artificial. Y solo puse un fragmento, pero esta es música ultra personalizada, porque si le llega a alguien directo al corazón, pues va a ser nada más a mí, ¿no? Porque es mi historia y es la historia de mi hija. Ahora, ¿cuántos hemos escuchado que cuando tienes un caso de agua hirviendo y avientas un sapo, el sapo sale brincando, pero de volada, ¿no? ¿Y qué pasa si pones el sapo, luego pones agua y pones a calentar lentamente el agua, ¿no? Esta es una metáfora de lo que está pasando. El sapo se mueve, no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué les cuento esta metáfora? Porque fue algo que nos pasó en 2021 con el COVID. Que decían, no, que viene el COVID, no, o sea, allá en China, ¿va? Ahí viene el COVID y como el cuento de Pedro y el lobo y el sapo, llega la pandemia y al día de hoy 692 millones de casos de COVID, 6.97 millones de defunciones. Entonces, eso fue lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, que no queremos creer, no queremos escuchar, no queremos ser protagonistas de lo que está pasando. Ahora,
¿Por qué les cuento todo esto? ¿Cómo avanza la tecnología? ¿Cuántos de aquí hemos escuchado de la ley que hizo Gordon Moore en 1965 que se llama la ley de Moore? ¿Alguien la conoce? Que levante la mano. A ver, pasa al frente. No, o sea, esta ley lo que dice, aquí pongo una curva, que crece la tecnología de los transistores 2 veces cada 18 meses. Esto se ha venido cumpliendo desde 1965. ¿Y saben qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? Que esta ley ya no aplica. Porque lo que está pasando con la inteligencia artificial es que crece 2 veces cada 6 meses. Entonces, si ponemos una curva al lado de la otra, esta es la velocidad con la que se están moviendo las cosas, no en el futuro, el día de hoy. Muy bien. Ahora, esto no es nuevo. Aquí les quiero poner una foto de estas personas, Demis Hassabis y John M. Jumper. Para mí se me hace increíble su historia. Para los que no la han escuchado, se los voy a contar en un momento. Pero primero les quiero decir que esto de la inteligencia artificial no es nuevo. Ya se tenían conceptos desde los años 80 de cómo poder crear máquinas autónomas. Y cuando empezó a hacerse como público fue en 1997, ¿no? Que IBM desarrolla una computadora que se llama Deep Blue. Esta computadora le ganó a Gary Kasparov en el 97, que era el campeón mundial de ajedrez. Entonces era algo que no puede pasar. Ganó de una forma muy extraña, ya no es muy usual utilizar ese tipo de algoritmos que se llaman de brute force, que era intentando hasta que gana. Empezaron a desarrollarse algoritmos de autoaprendizaje de deep learning. Por eso nace DeepMind, que fundan estos dos hombres en 2010. Ellos lograron en 2012 que una inteligencia artificial aprendiera por refuerzos. ¿Qué es esto? Nadie le enseñaba qué tenía que hacer, sino que la inteligencia artificial lograba ganarle a juegos de Atari. ¿Sí? O sea, nadie le decía, esta pelotita tiene que estar pegando aquí y sumando puntos. Solito jugaba hasta que aprendía y terminaba los juegos. En 2014, Google adquiere esta empresa de DeepMind porque estaban haciendo una gran investigación dentro del mundo del Deep Learning. Y en 2016, con un algoritmo que ellos desarrollaron que se llama AlphaGo, le ganan al campeón mundial en Corea del Sur de Go. Go es un juego parecido, no es igual que el ajedrez ni las damas chinas, pero es un tablero igual mucho más grande y mucho más complejo que el ajedrez. ¿Por qué llamó la atención que esta inteligencia artificial le hubiera ganado al campeón mundial? Porque es un juego que existe hace más de 2000 años. Porque desarrolló jugadas que en 2000 años nunca nadie había hecho y sorprendió a los campeones. Entonces dijeron, esto no puede estar pasando, pero pasó. Y con este mismo algoritmo desarrollaron lo que se llama AlphaFold 2. ¿Alguien ha escuchado de AlphaFold? Bueno, lo que les pongo aquí en la pantalla, del lado izquierdo, es una secuencia de aminoácidos. Los aminoácidos son los elementos que conforman a las proteínas. Y del lado derecho hay una proteína. Una proteína se puede ver en 3D de esta forma. Lo que hizo AlphaFold es que le empezaron a aventar secuencias de aminoácidos y aprendí automáticamente a desarrollar la figura de la derecha, que es cómo se formaba la proteína. Esto, ¿por qué era muy interesante? Porque para descubrir una figura de cómo era una proteína, se utilizaban métodos científicos muy avanzados como cristalografía, rayos X. Normalmente la regla era un estudiante de PhD lograba obtener en todo su doctorado, que puede ser de 4 o 5 años, una figura del desdoblaje de una proteína. Para cuando nace AlphaFold existían 150.000 proteínas. ¿Qué fue lo interesante de esto? Que cuando pusieron a trabajar
el algoritmo de AlphaFold, empezaba a hacer estos experimentos de las secuencias de aminoácidos, encontraban la predicción de cómo iba a ser esta proteína y acertaron un 99.97%. En 2018 dejaron funcionando los algoritmos de AlphaFold durante un año y lo que sucedió es que las proteínas que existían para esa fecha eran 150.000. El total de proteínas que existen en el mundo son 2 millones. AlphaFold logró en un año encontrar estos 2 millones de proteínas automáticamente, lo cual hubiera sido inhumano. No sé cuántos doctorados tuvieron que haber sucedido para llegar a desdoblar 2 millones de proteínas. Lo cual no es de sorpresa, pero esto no es nuevo, esto fue hace 3 meses. Demis Hassabis y John M. Jumper les dieron el premio Nobel de Química por sus descubrimientos de todas las figuras geométricas de las proteínas con inteligencia artificial. Y bueno, David Baker, que está del lado izquierdo, también desarrolló un algoritmo que desarrollaba proteínas por computadora, también utilizando la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda con las últimas técnicas de biotecnología a descubrir nuevas medicinas, etc., ¿no? Entonces, estos hombres se me hacen muy brillantes lo que lograron. Ahora, esto fue el pasado, esto sigue siendo el pasado, para muchos es nuevo GPT. ¿Qué significa GPT? Significa Generative Pre-trained Transformer. Este pues, es un lenguaje que desarrolla OpenAI y está basado en los transformers que también nacen de un paper que desarrolló Google por ahí de 2016-2017. ¿Y por qué se hizo famoso GPT? Porque fue la primera vez que sale una herramienta que sorprendiera al público en general y que la pudieran utilizar, o sea, de autoservicio, ¿no? Tú abres una cuenta en OpenAI y utilizabas ChatGPT. En 2023 sale GPT-4, o sea, un año después. ¿Cuál era la diferencia del 3 al 4? Es que el archivo de parámetros era mucho más grande y podía entregar información mucho más exacta, ¿sí? Podía empezar a resolver exámenes, ahorita les voy a explicar eso, pero antes de pasar esa parte les quiero explicar cómo funciona más o menos un archivo de parámetros para programar como ChatGPT, ¿no? Normalmente es algo mucho más complejo, pero se los quiero resumir en esta diapositiva. Se toma un montón de información que existe en Internet, más o menos 10 terabytes de texto, que es muchísima información, y esta muestra se mete a sistemas de cómputo ultra avanzados. Aquí les pongo 6.000 GPUs de los que tiene Nvidia. Por 12 días, prender esto cuesta más o menos $2 millones, y esto nos genera un archivo de 140 gigas, es un archivo que se llama el archivo de parámetros. Y estos parámetros, pues cada empresa los utiliza y son diferentes. O sea, están los parámetros de OpenAI, que tienen sus modelos de GPT y hay varios parámetros. Están los de Llama, que son los que tiene Meta. Están los de Gemini. Y hay de diferentes tamaños, variedades, etc. Y eso depende de la muestra que tomaron de Internet y de cómo fueron entrenados. Ahora, ¿por qué se me hace asombroso? Porque para la versión GPT 3.5, que fue entre 2022 y 2023, ya estaba resolviendo exámenes avanzados en ciencias naturales, en psicología, en historia del arte, en escritura, pero no era muy bueno para cálculo, matemáticas, etc., ¿no? Entonces, esto es el pasado. El presente, en 2024, sale el modelo GPT-O1, que es el más avanzado que tiene OpenAI, que ya razona y ya empezó a poder pasar preguntas de doctorado
de ciencia, competencias de matemáticas, competencias de programación, que eso antes era imposible con los primeros modelos de OpenAI. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Otra cosa que está sucediendo en el presente son los agentes de inteligencia artificial. Por aquí vamos a ver varias pláticas que nos van a hablar de agentes. No sé si todo el mundo esté familiarizado. ¿Ya habían escuchado hablar de agentes de inteligencia artificial por allá atrás? Acá yo sé que sí, pero allá atrás también, ¿va? ¿Por qué son importantes los agentes? Porque estos agentes lo que nos permite es realizar tareas individualmente, hacer una tarea muy bien y comunicarse entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener un agente que revise mi correo y que identifique cuáles son los correos prioritarios, y otro agente que, basado en los correos prioritarios que le envía, decida a quién le voy a escribir, ¿no? Incluso que lo escriba. Esto, pues bueno, se los cuento así muy sencillo, pero puede haber cosas mucho más complicadas para utilizarse en otros ámbitos de la ciencia, del trabajo, del marketing, etcétera, ¿no? Incluso de finanzas, de los que hacen trading en la bolsa de valores, etcétera. Ahora, lo que quiero con esta plática es que nos hagamos conscientes de algo sumamente importante. La inteligencia artificial está creando una red de información inorgánica. ¿Qué significa esto? Que es información nueva, que la inteligencia artificial está tomando decisiones de crear esta información y que muchas veces nosotros no somos conscientes de cómo está sucediendo y qué implicaciones tiene para nuestras vidas. Les quiero contar, no sé si han escuchado del caso de Myanmar en 2017. Y este me sirve para ejemplificar qué es lo que pudiera estar sucediendo con la inteligencia artificial, porque esto ya pasó en 2017. Pero bueno, Myanmar es un país que está pegado a la India, donde el 90% pues eran budistas y vivieron en una dictadura de muchos años, y por ahí de 2017 pues estaban intentando pasarse una democracia. Principalmente había dos bandos, que eran los monjes budistas, y una etnia minoritaria que eran los rohinyás. Y pues estaban siempre peleando entre ellos para ver quién se quedaba con el control del país y todo este tema político. Pues lo que sucedió en 2017 es que a través de Facebook se empezaron a difundir noticias amarillistas y sensacionalistas sobre los rohinyás, lo cual todas las personas que sacaban su celular, entraban a Facebook y empezaban a ver este tipo de mensajes, lo que desató una masacre. En 2017 hubo más de 700,000 rohinyás desplazados, hubo mujeres violadas, niños perdidos, y la ONU lo declaró como una tragedia. Ahora, no fue culpa de Facebook. Se descubrió que se transmitía mucha de esta comunicación a través del muro de noticias de Facebook. ¿Y por qué cree que pasaba esto? Cuando fueron a preguntar a Facebook qué es lo que estaba pasando en Birmania, pues ni siquiera sabía que existía ese país o que había una crisis humanitaria ahí, ¿no? Lo que sucedía es que un algoritmo estaba programado para, su objetivo era generar más engagement. Entonces lo que genera más engagement era este foco de noticias amarillistas y racistas, y desató una tragedia. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? No fue culpa de Facebook, no fue culpa del algoritmo, ni fue culpa de los monjes budistas. Fue culpa de no entender qué es lo que está sucediendo, cómo están funcionando los algoritmos. Y los algoritmos, ¿qué es lo que están haciendo? Están aprendiendo
de nosotros, los seres humanos. ¿Por qué no empezaron a mostrar más imágenes de gatitos o recetas de cocina, sino este tipo de noticias? Entonces, la inteligencia artificial es hoy el agente de disrupción más grande que ha existido en la civilización. Ya está tomando decisiones autónomas sin que nosotros nos demos cuenta, como en el caso de Birmania en 2017. El día de mañana puede salir una noticia falsa en Facebook de que algo está pasando en Estados Unidos y un agente de inteligencia artificial puede decir, creo que va a haber una crisis política, y otro agente que lo lea va a decir, empieza a vender acciones, y otro agente, puede causar una crisis en 5 horas, por decir algo así, como este ejemplo. Tal vez lo estoy haciendo muy fatalista, pero lo que quiero que nos hagamos conscientes es que la inteligencia artificial el día de hoy es capaz de tomar decisiones y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces, lo que quiero invitarlos, si es a tener ese miedo de cuando vimos Terminator 2, pero no en el caso de que van a salir las máquinas y van a venir a matarnos, sino que tengamos miedo de no aprender a utilizar, a involucrarnos, a ver cómo funciona. Yo muchas veces le digo, por ejemplo, a mi tía, oye, utiliza el algoritmo de ChatGPT para sacar este problema. Ay, no, eso yo no le sé. A mí no me interesa ni quiero aprender. No seamos este tipo de personas que nos bloqueamos, que no queremos salir de la zona de confort y que no queremos aprender. Lo que están recomendando los expertos en este tema, esto lo he sacado de un par de autores. Uno se llama Mo Gaudat, que fue director de Google X y ahorita es divulgador sobre estos temas de inteligencia artificial. Y otro es Yuval Noah Harari, que escribió el libro de Nexus, es un libro más nuevo que también habla de este tema, pero tiene otro libro más famoso que se llama Homo Deus. Lo que dice es que aprendamos a educar a un hijo. Sé que es difícil, yo acabo de ser papá hace 3 meses y el día que me enteré que iba a ser papá empecé a comprar libros sobre crianza, ¿no? Y hay muchas teorías, psicólogos, mi esposa es psicóloga, pero lo que aprendí que es la mejor solución para educar a un hijo es que los hijos aprenden con el ejemplo del papá. Entonces yo recuerdo cuando mi mamá me decía, no fumes, hijo, ¿y qué creen que pasó? Bueno, acabé fumando. Entonces, mi mamá fumaba, obviamente, yo veía su ejemplo, pues acabé fumando. Entonces, la inteligencia artificial está actuando así. Si nosotros, como seres humanos, el tipo de información que estamos confesándonos ahí ante ChatGPT, no tenemos cuidado qué es lo que decimos y cómo actuamos, qué es lo que buscamos en Google, qué información estamos compartiendo, a qué le damos prioridad, la inteligencia artificial las está aprendiendo. Nosotros, en Black and Orange, a partir de este año desarrollamos esta misión que es Proactive Growth with Positive Human Impact. ¿Por qué? Porque las herramientas y la tecnología siempre ha estado aquí, pero lo que hace es potencializar lo que somos como seres humanos. Entonces, para nosotros en Black and Orange es muy importante enfocarnos en este desarrollo de las personas. Y este es mi mensaje final y quiero invitar a mi compañera Roberta para que nos platique un poquito de esto. Gracias. Hola. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes hoy. Estoy muy agradecida por este escenario, por compartir el escenario con Carlos y con los maravillosos ponentes que vamos a tener hoy y mañana, y además de conectar con ustedes. Gracias por escucharnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberta Arias. Yo soy socia de Black and Orange y actualmente dirijo el área administrativa y de recursos humanos. Y también por 5 años llevo apoyando a HubSpot en entrenar a líderes de marketing y ventas en utilizar la plataforma
especialmente el Marketing Hub en habla español, perdón. Les voy a platicar un poquito de mi trayectoria. Cuando ya entré a Black & Orange hace casi 9 años, había 4 personas en el equipo. Yo era la quinta. No es este equipo, este es un poquito más avanzado, pero no encontré fotos de ese tiempo. Mi trabajo era muy claro. Yo tenía que hacer blogs que atrajeran a personas a sitios web de nuestros clientes y que eventualmente quisieran más información, se registraran y los clientes pudieran tener una base de datos propia. Sabía qué tenía que hacer para ser exitosa, conocer sus negocios y conocer a sus audiencias y comunicar de manera efectiva. Con el tiempo, el equipo fue creciendo y mi rol se transformó. Yo tenía que enseñarle a otros cómo hacer lo que yo ya sabía hacer bien. Entonces era relativamente fácil porque hacía una cadenita. Yo le enseñaba a uno, ese uno le enseñaba a otro y así. Entonces me sentía que era una gran líder porque hacía esta parte de acompañamiento y el tema es que cuando alguien se atoraba, venían conmigo y yo lo desatoraba. Cuando tenían alguna decisión que tomar, venían conmigo y yo tomaba la decisión. Y decía, wow, ese es el prospecto de liderazgo. Pero empecé a saturarme mucho, me llegaban muchos incendios y además seguimos creciendo. Y luego contratamos a personas que sabían más que yo. Y yo me empecé a preguntar, ¿realmente esto es liderazgo? ¿Qué le puedo enseñar a ellos que traen mucho más conocimiento técnico? A una persona especializada en finanzas, en reclutamiento, incluso a mejores consultores de negocio. ¿Estoy tomando el rol correcto? No sé, muchas veces estaba siendo bombero y no líder. Y no era la única persona, muchos estábamos en el mismo canal, ¿no? Bueno, vamos a resolver los problemas, vamos a solucionar lo que ya pasó y no estábamos liderando hacia adelante. Y nos empezamos a dar cuenta de que este no es un problema aislado y no era solo un problema mío, era un tema que varios compartíamos y que los clientes que nuestros clientes y los líderes de esas empresas tenían el mismo problema y no solo personalmente sino estratégicamente. Estamos condicionados a pensar a corto plazo y muchas veces no estamos pensando a largo plazo. Entonces nos volvemos bomberos apagando incendios que podíamos haber prevenido con estrategia. Es bien importante la estrategia y es muy importante el pensamiento a largo plazo. Es por eso que más allá de caracterizarnos por implementar sistemas y estrategias de marketing o consultoría, decidimos perder el miedo a equivocarnos y ayudar a las empresas, con nuestro propósito de empresa, que es Proactive Growth with Positive Human Impact. Como decía Carlos, nosotros queremos ayudar a muchas empresas y a muchas personas a tomar control de su crecimiento y generarlo proactivamente, pero además con un impacto positivo humano, que en nuestras empresas estén personas más felices, más desarrolladas y más plenas. Les voy a platicar hoy de un tema que es cómo ser líderes de crecimiento proactivo con un impacto positivo humano en tiempos de inteligencia artificial. Carlos ya nos platicó el pasado, el presente y casi que el futuro de la inteligencia artificial. Y la realidad es que ya está aquí. Entonces lo tenemos que tomar en cuenta para nuestras estrategias y para poder ser proactivos en el crecimiento de nuestras empresas. Para esto vamos a utilizar un modelo muy sencillo que para los que entraron al taller de Scaling Up seguro lo vieron, y si no lo verán mañana posiblemente en la plática de Daniel, que habla de los 3 ejes del líder. Un líder tiene que ser estratégico, tiene que tener en cuenta a su equipo y tiene que tener una buena ejecución. Empecemos por la estrategia. Tenemos como líderes que poder dar sentido a dónde estamos parados. ¿Cuál es el entorno que nos rodea? ¿Cómo estamos nosotros como empresa con respecto a los demás y el mercado? ¿Qué está pasando actualmente? Después, tenemos que poder alinear a los stakeholders y a las personas dentro de nuestras empresas en esta visión. Oye, el panorama es tal, nosotros estamos aquí parados. Y luego, tenemos que pensar, ¿dónde queremos estar parados en 10 años? En 25 años. Y ponernos a trabajar, hacer los planes para llegar ahí. Algo que es muy claro es que ya no podemos preguntarnos si vamos a usar la inteligencia artificial en nuestras empresas. Nos tenemos que estar preguntando cómo la vamos a utilizar. Para no perderlos, porque esto suele ser un tema muy técnico y yo quiero que todos los líderes de cualquier tipo de experiencia entiendan lo que quiero decir con estrategia proactiva, vamos a hablar de 2 conceptos, la inteligencia de datos
y la inteligencia artificial generativa, que es la que conocemos y que Carlos presentó como ChatGPT y otras herramientas que generan. ¿Por qué hablamos de inteligencia de datos? Porque muchas veces nosotros recolectamos información, pero si solamente tenemos información, tenemos códigos, tenemos símbolos. Si nosotros le damos un orden a esa información, ya tenemos información, ¿no? Nos está dando algo, sabemos algo con estos datos. Pero no es hasta que le damos un sentido a esos datos o un propósito que tenemos inteligencia. ¿Para qué me interesa saber esto? Para resolver tal problemática. Y si no tenemos esa conciencia de los datos en nuestra empresa, va a ser muy difícil cambiar a un modelo que utilice inteligencia artificial. Lo podemos usar superficialmente, pero el primer paso es entender cuál es nuestra postura con respecto a los datos. Porque vemos a muchísimos líderes que implementan herramientas de CRM, de gestión, de administración, ERPs, que no tenían idea de cómo hacerlo antes y cuál era el sentido de sus datos. Y cuando ya llegan con nosotros tenemos que corregir cosas que en su momento no se pensaron. Se están capturando mal, me están causando más problema que beneficio, no sé para qué me sirven. Y es mucho más difícil deshacerlo que pensarlo con anticipación, ser proactivos. Ahora, la inteligencia artificial puede ser muy útil en esto. Nos puede ayudar a limpiar datos, a organizar datos e incluso nos puede ayudar a generarlo. Pero no nos va a ayudar a darle un propósito a los datos. Ahí tenemos que entrar nosotros como líderes y plantear la dirección de cómo vamos a utilizar los datos en estos tiempos. Vamos a ponernos un horizonte, porque a veces escuchamos esto y decimos, no, yo ni siquiera recopilo datos y ahorita tengo que pensar en 25 años cómo voy a utilizar lo que presentó Carlos. No, no es así. Lo que sí es importante es que consideremos que el futuro es de las empresas que toman en cuenta estas estrategias y que pensemos en dónde queremos estar en un plazo, en 10, 25 años. Pensemos hacia adelante, no nos quedemos en el hoy. Las empresas más exitosas son las que piensan hacia adelante y ven cómo resolverlo. Les voy a dar el ejemplo de Netflix, esta empresa que todos conocemos y todos sabemos cómo sorprendió a la industria y se llevó todo el mercado. Netflix sabía que quería probar algo nuevo. Decían, oye, ¿por qué las empresas de contenido actualmente no hacen recomendaciones? Cuando una persona entra a mi plataforma, consume un contenido, pero hay muchísimas cosas que le podrían interesar que no está consumiendo y no las ve porque en nuestro menú no se ve. Entonces ellos dijeron, ok, vamos a plantear una estrategia de recomendaciones. Para esto necesitamos un algoritmo que recomiende, que entienda cuáles son los gustos de las personas y se los muestre. Pero no contamos con los recursos. No tengo un equipo que pueda sacar este proyecto, no necesariamente tengo el presupuesto. ¿Y qué hicieron? Sacaron un concurso en donde premiaban con $1 millón al equipo externo abierto al público que desarrollara el algoritmo de recomendación por el cual hoy Netflix es tan conocido. Esto, junto con muchas iniciativas, los hace siempre estar en la vanguardia del mercado y seguir creciendo constantemente aunque ya llevan tiempo estando en la cima. Pensemos por qué es importante tener en cuenta una estrategia de datos hacia el futuro. Porque esto nos va a permitir analizar los comportamientos de nuestros consumidores. Sabemos qué les interesa, qué no les interesa, cómo consumen. Nos permite entender ventajas competitivas y áreas de oportunidad en el mercado para poder mejorar. Nos permite definitivamente mejorar nuestro producto o servicio. Y sobre todo, podemos llegar a un punto en donde implementemos algoritmos o inteligencia artificial de manera efectiva y donde realmente capitalicemos su uso y no sea más un estorbo que un beneficio. A mí me gusta muchísimo esta frase, es muy americana, pero trabajemos más inteligentemente, no necesariamente más duro. No seamos el que se pone el sombrero de bombero y está ahí apagando todos los incendios, vamos a ser estratégicos, seamos estrategas en nuestras empresas. Si ustedes no saben cómo están parados con respecto a los datos, hablábamos de dar sentido. Tenemos que entender cómo están las demás empresas y cómo estamos nosotros. Esta es una gráfica muy sencilla en donde se ejemplifica los tipos de empresas que hay con respecto a los datos. En el nivel 1 tenemos a los data resistants. Estas empresas no creen en que los datos les puedan ser útiles. No quieren cambiar lo que están haciendo ahorita y no ven el porqué. El nivel 2, data aware, son empresas que entienden el valor de los datos y tal vez, posiblemente los recopilan,
pero no hacen nada con ellos, nada más los tienen ahí. El nivel 3, Data Guided, como lo dice el nombre, son empresas que se guían por estos datos. Ya tienen ciertos insights, tienen ciertos aprendizajes. El Data Savvy no solo tiene aprendizajes, sino que sabe resolver cosas con respecto a eso. Puedo accionar comportamientos y temas. Y el último, el número 5, es Data Driven. Estas empresas ya no viven en el hoy de los datos. Con sus datos pueden saber qué va a pasar mañana y pueden tomar decisiones estratégicas, planeación estratégica con base en lo que conocen hoy de su consumidor y sus comportamientos. Claramente Netflix es un nivel 5. Nosotros posiblemente no estemos ahí, hay muy pocas empresas que están ahí. Pero lo que quiero es que podamos dar sentido a dónde estamos parados para saber a dónde queremos llegar y ayudar a nuestros equipos a entender cómo llegar ahí. Porque si no, realmente puede ser que nos quedemos atrás. Estamos en la era de las plataformas, de la inteligencia y de los datos. Vamos a hablar de Netflix en cómo han aplicado este tema otra vez. Ellos se dieron cuenta de que las personas que consumían contenidos no lo hacían una vez a la semana, como típicamente lo hacían en la televisión o en otras plataformas, sino que nosotros nos sentamos y vemos una serie en un fin de semana o en una noche de desvelada. Y dijeron, entonces, ¿por qué seguimos con el viejo modelo de mostrar una vez a la semana los capítulos? Pues vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una hipótesis. Y lanzaron por primera vez una serie que en su primer episodio lanzaron toda la temporada. Y fue un éxito, la gente la consumió muchísimo más que otras series, y este es House of Cards, que seguramente la han visto. Y esto cambió el modelo de cómo dan contenido a sus usuarios, porque lo que ellos están haciendo es decir, yo conozco cómo te comportas y te quiero dar lo que tú quieres, no lo que yo quiero o lo que estoy acostumbrado a hacer. Cerrando, la parte estratégica que les recomiendo es entender cuál es su propósito con los datos. ¿En dónde estoy y qué quiero hacer con los datos en mi empresa? Vámonos a la parte de equipo. En la decisión de equipo es bien importante que como líderes nos encarguemos de un trabajo en equipo, de una comunicación efectiva y de una integración y colaboración. Somos parte de ese equipo. Tenemos que estar ahí, tenemos que entendernos, conocernos y sobre todo generar canales de comunicación efectivos. Porque entre más personas somos en un equipo o en una empresa, existen más niveles de complejidad para resolver algo. Aquí muchas veces nos preguntan, oye, ¿y con la inteligencia artificial entonces ya puedo reemplazar el número de personas que necesito? ¿O tal vez puedo dejar de contratar y poner más sistemas y menos equipo? La inteligencia artificial hoy en día puede hacer un montón de cosas, como Carlos ya nos explicó. Puede hacer audio, video, texto, puede asistirnos, hay asistentes muy efectivos, un sinfín de cosas. Les voy a enseñar un ejemplo de esto. Este es Midjourney, es una plataforma de generación de imágenes con inteligencia artificial. Esto es un ejemplo de un prompt o instrucción que se le dio a Midjourney con 3 años de diferencia. Una en el 2022, 2023 y 2024. Si nos fijamos, nos podemos dar cuenta de que el mayor cambio entre una imagen y otra se da en un periodo entre el 2022 y 2023. Del 2023 al 24 hay mejorías, pero no son tan drásticas como las primeras. Esto es porque la plataforma se dio cuenta de que necesitaba el input de los usuarios y abrió la posibilidad de recibir feedback. Entonces las personas podían decir, oye, no, me diste una persona que no tiene manos y los dedos están deformes y no es la manera en la que yo quería recibir la imagen, y dar retroalimentación. Y así la plataforma fue aprendiendo de manera más efectiva. Lo que quiero decir, y con esto contestar la pregunta del reemplazo, es que la inteligencia artificial generativa puede hacer cientos de cosas actualmente, pero al día de hoy no ha logrado funcionar completamente independientemente de las personas. Y también las personas somos su mayor limitante. ¿Por qué? Porque si yo sé conceptualizar lo que quiero y pedirlo y articularlo de manera correcta, la inteligencia artificial me lo va a dar. Pero si yo no sé conceptualizar lo que quiero y mucho menos sé pedirlo, no me sé comunicar con esta herramienta, no importa qué tanto avancen estas inteligencias, nosotros no vamos a poder ver esos beneficios. ¿Cuál es la estrategia más efectiva para nuestros equipos? Capacitarlos.
Hay que enseñarles a conceptualizar y hay que enseñarles a poder hablar con estas herramientas que ya existen. Busquemos no tener menos equipo, sino equipos más efectivos. Actualmente hay muchísimas certificaciones, cursos, videos, etc. Les pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, el Project Management Institute da cursos de Prompt Engineering e Inteligencia Artificial Básica para Project Managers. Entonces, en 1 hora te puede explicar cómo hacer cierto tipo de Prompt Engineering. Para los que no sepan qué es esto, el prompt es la instrucción que le damos a las inteligencias artificiales. Y el Prompt Engineering es básicamente una capacitación para que podamos entender, bueno, o sea, lo estoy diciendo muy sencillo para términos prácticos, pero para que podamos entender cómo comunicarnos mejor con estas herramientas y obtener mejores resultados. Coursera, que seguramente lo conocen todos muy bien, también tiene cursos gratuitos de universidades reconocidas, en donde no solo hay Prompt Engineering, sino que está especializado según tu rol laboral. Tiene cursos de Prompt Engineering para abogados, para educadores, para personas de marketing y para público en general. Entonces, no es tan difícil ya obtener este conocimiento. Muchos empresarios actualmente dicen que ya no es importante aprender a programar, que el lenguaje de código del futuro es el inglés. Espero que pronto también sea el español, pero eso es en lo que nos tenemos que empezar a concentrar. ¿Cómo podemos hablar estos lenguajes? Porque independientemente de nuestras empresas, de nuestros equipos, como personas también tenemos que estar a la vanguardia. Esto viene sí o sí. Ahora, quiero invitarlos también a pensar un poquito afuera de la caja. Cuando hablamos de inteligencia artificial, y va a haber muchos ponentes que lo planteen, muchas veces pensamos en cómo automatizar nuestras tareas individuales. Oye, si yo estoy en el equipo de generación de contenidos y tengo que hacer 10 blogs, voy a utilizar inteligencias artificiales que me ayuden a sacarlos en menor tiempo. Pero rara vez pensamos como líderes en cómo implementar la inteligencia artificial para que ayude los sistemas de nuestra empresa y ayude a todas las personas. Les voy a poner un ejemplo. En el área administrativa nosotros teníamos un problemita de cobranza. Se estaba atrasando mucho los pagos. Y nos dimos cuenta de que esto era porque nosotros no teníamos comunicación directa con los clientes. Los clientes se comunican con los equipos de consultoría. Se nos ocurrió resolverlo invitando a los equipos de consultoría a recordarle a los clientes de sus facturas vencidas. Funcionó muy bien, pero lo que nos dimos cuenta después es que mi equipo le estaba dedicando de 8 a 10 horas en platicar con los consultores y explicarles cómo eran las facturas, qué facturas debían, de qué proyecto, qué cliente, etc. Entonces, resolviendo un tema, me creé una ineficiencia. ¿Cómo lo podemos resolver? Alguien de mi equipo levantó la mano y dijo, oye, ¿y si hacemos un GPT que alimentemos y programemos bien para que todos en la empresa puedan consultar qué facturas tienen sus clientes vencidos? Hagámoslo. Lo empezamos a programar y ahí es bien importante que tengamos especialistas, porque aunque estas herramientas saben a nivel doctorado y tienen conocimientos muy técnicos, nosotros tenemos que tener personas dentro de la empresa que sepan verificar que lo que están viendo no es una alucinación, que sepan programar bien y les den marcos de referencia y marcos de trabajo. Oye, esta es la metodología que yo utilizo. Quiero que solamente te refieras a este archivo. Si no sabes la respuesta, di no sé. No quiero que propongas una respuesta. Y una vez que estuvo programado, estuvo funcionando correctamente, esta herramienta se puede lanzar para que todos los equipos puedan beneficiarse y no necesiten a un financiero en cada equipo, sino que puedan aprovechar estas especialidades. La verdad es que el alcance de esto es infinito. Podríamos ayudar a los equipos a tener estos conocimientos técnicos específicos si los plasmamos en las herramientas y ya no pensar en cómo yo automatizo o eficiento mis tareas, sino cómo yo creo herramientas para mis otros compañeros que no comparten mi especialidad, para que yo pueda aportar en eso a ellos. Para cerrar con equipo, les dejaría este concepto, Prompt Engineering. Y vámonos a ejecución. La ejecución es un poco más simple de explicar, difícil de llevar a cabo, pero básicamente es cómo llevamos a cabo lo que tenemos planeado, cómo unimos estrategia y equipo en algo que realmente genere resultados. Y como líderes, tenemos la responsabilidad del resultado, se tiene que llegar a ese resultado, tenemos que gestionar el proyecto, porque si llegamos al resultado 2 años después y
super overhead en los recursos, no va a ser tan efectivo. Y también tenemos que ver la productividad, nuestra productividad personal y la productividad de nuestros equipos. En esta gráfica, que saqué de un estudio de McKinsey, podemos ver cómo las empresas han ido adoptando la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa. Como decía Carlos, esto no es algo nuevo, pero si nos damos cuenta, del 2023 al 2024 ha crecido muchísimo la adopción. Esto se refiere, o bueno, quiere decir que el 72% de las empresas hoy en día usan la inteligencia artificial para al menos una tarea de negocio. Si ustedes no están ahí, ¿qué nos dice? Que el 72% de las empresas sí. ¿Y para qué tarea de negocios los utilizan? Para esto y un poco más de tareas. Lo utilizan para funciones corporativas, para TI, para desarrollo de productos y servicios y más que nada para marketing y ventas. Pero hay muchas otras funciones que nosotros no estamos explorando y les puedo casi asegurar que sus colaboradores y sus equipos sí. Las personas actualmente están usando la inteligencia artificial no solo en su vida personal, pero en su trabajo, y un gran porcentaje. Entonces pensemos esto, si los colaboradores ya están utilizando la inteligencia artificial, en lugar de no subirnos a la vanguardia y estar ahí, ayudémoslos a saber cómo usarla bien y dónde suma más valor que la utilicen. Alguna vez me platicaron de una empresa en donde los colaboradores ya estaban usando estas herramientas y estaban utilizando materiales e información de los clientes para meterlo a ChatGPT y que le sacaran presentaciones de PowerPoint y hacer sus presentaciones. Y que cuando la empresa se dio cuenta de esto, les dijeron que no lo podían hacer porque era una empresa de datos sensibles. Entonces se impactaron y dijeron, ¿cómo creen que están haciendo eso? Y lo que hicieron fue poner una regulación de, oye, usen esta herramienta en lugar de la otra, etc. Y eso estuvo muy bien, pero estuvo tarde. Otra vez, ¿cómo podemos ser proactivos? Si yo no quiero que compartan información confidencial, les tengo que decir en qué herramientas sí pueden utilizar esa información que les ayude, porque realmente esto está en todos lados. Les voy a poner un ejemplo de una metodología que acabamos de lanzar nosotros, de cómo utilizamos un modelo de ejecución sencillo. Ustedes posiblemente tienen una metodología y eso funciona muy bien, pero nosotros utilizamos 7 pasos para lanzar estas nuevas metodologías actualizadas con las herramientas que tenemos. El producto final fue esto, un sistema operativo de marketing llamado Booms, en donde tenemos las 4 fases indispensables que tienen que pasar todos nuestros clientes para tener una estrategia de marketing y de negocios exitosa. Dentro de ellas pusimos herramientas, marcos de trabajo, metodologías, etc. Y esto se hace para nuestros clientes y se comparte con nuestros colaboradores para que sepan utilizarlo de la mejor manera. Pero ¿cómo llegamos a este resultado? Utilizamos esta metodología de ejecución, en donde pensamos, ¿cuál es el propósito de nuestros datos? Yo quiero entender cómo servirle mejor a mis clientes. La claridad sobre el resultado esperado. Lo que esperamos es que nuestros clientes cumplan sus objetivos comerciales trabajando con nosotros. Alineamos a nuestros públicos. Nosotros tenemos clientes, tenemos proveedores y tenemos colaboradores. Hay que alinearnos en cuáles son estos puntos del propósito de datos y el objetivo del proyecto, pero también hay que entender sus dolores. Oye, si yo te pusiera este objetivo, ¿cuál es tu principal obstáculo? Ahí entendimos mucho. Nuestros colaboradores nos dijeron, mi principal obstáculo es que como la tecnología está cambiando constantemente, no necesariamente estamos tan actualizados en la documentación de procesos y metodologías, y por eso surge este producto final. Y la otra es que aunque yo me especialice en ciertas industrias, siempre llega un nuevo cliente de una industria diferente, y para mí es muy complicado ser completamente técnico y entender al 100% la industria de nuestros clientes, y muchas veces no existe el tiempo o la posibilidad de que me capaciten al 100% y obtenga los 30 años de experiencia en esta industria que tiene el cliente. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a revisar cómo hacemos eso. Y eso lo incorporamos en nuestra metodología, porque analizando, los negocios no cambian. Puede cambiar tu industria, pero el marketing es marketing para la educación y para la logística. Y los negocios son negocios.
Entonces, ¿cuáles son etapas indispensables y factores indispensables que tienen que tener todos los negocios para crecer de manera proactiva? Eso lo vamos a estandarizar en la operación. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis consultores, en lugar de estarse preocupando en llegar a los objetivos de los clientes, se estén preocupando en resolver cómo ser personas de ventas de departamentos de industrias que no conocen. Ahí sí me puede ayudar la inteligencia artificial. Ahí sí puedo utilizarla, hacer los prompts correctos y entender la industria y el negocio de manera más ágil. Buscando, obviamente, que esto se repita y eficientemos tiempos y le demos herramientas a nuestros equipos para hacerlo mejor. La otra es dar marcos de trabajo y metodologías. No solamente podemos lanzar algo sin tener claro cuáles van a ser los marcos de referencia. Y sobre todo, como comentaba Carlos, no podemos utilizar herramientas sin saber cuáles son los límites que queremos manejar. Y por último, hay que proporcionar las herramientas al equipo. Oye, tú no sabes hacer esto, te voy a dar el curso de Prompt Engineering. Oye, tal vez tú no hablas muy bien inglés y ahorita es algo muy importante, vamos a capacitarte. Te voy a dar estas herramientas de inteligencia artificial para que las pruebes y vayas aprendiendo. Vamos creciendo juntos. Con esto cerramos el modelo para ser líderes proactivos. Estrategia, equipo y ejecución. Les recomiendo mucho que lo pongan en práctica. Esto les puede servir un poco como guía hacia adelante. Y algo bien importante es que yo no sé si hoy, que somos 60 colaboradores ya en Black & Orange, yo no sé si mañana vamos a hacer 65, 80, 100 o 1000. Tampoco sé qué herramientas vamos a tener en un futuro, en 10 o 15 años. Lo que sí sé es que el futuro le pertenece a los líderes de crecimiento proactivo que siempre busquen impactar de manera positiva a las personas que nos rodean. Espero les sea muy útil esta información y muchas gracias por acompañarme.